nuestro dolor, Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús quien venció en la cruz, fue quien sufrió y llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. La fe mueve montañas, como dice la palabra del Señor, palabra del Señor Jesús, cuando dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, quítate de ahí y arrójate al fondo del mar. Compara la fe del tamaño de una semilla de mostaza, en cuanto a que si tuviéramos una fe más grande que un grano de mostaza, pues cuántas cosas lograríamos. La fe sin obras es muerta, pero no somos salvos por las obras, solamente que las obras son evidencia que verdaderamente somos personas que tenemos fe, que hemos creído en Dios, que hemos creído en su santa y poderosa palabra. Hoy, siendo ya pasadas las 8 de la noche del 19 de abril, porque anoche dije marzo, y pues obviamente no estamos en marzo, ya estamos en abril. 19 de abril del 2020, les damos un saludo caluroso, muy especial a todos ustedes que nos sintonizan, que se unen en la red a participar de este devocional, que sacan un tiempo, que de todo este tiempo que tenemos, porque es que si anteriormente decíamos, no, es que no tengo tiempo, ahora sí no podemos decir que no tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo, ahora sí tenemos tiempo. Entonces el Señor nos dice en su palabra que aprovechemos bien el tiempo, porque ¿cómo son los días? Malos. Así dice el Señor, que los días son malos y que aprovechemos el tiempo. Así que esta horita o algo más de una hora que vamos a estar aquí compartiendo, que vamos a estar aquí predicando, orando, enseñando, aprovechémoslo bien, no se distraigan otras cosas, no busque excusa para, no es que no entendí, no es que no, y que no ponga cuidado, sino que pongamos atención. Esta mañana en el culto de las 10 de la mañana hablábamos de lo que nos dice San Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, que el Señor Jesús llegó de visita a la casa de Marta y de María, hermanas de Lázaro, que Marta abrió la puerta de la casa, pero María mostró abrir la puerta del corazón, que cuando llegó el Señor Jesucristo, ella se sentó a sus pies para oír su palabra, y esa es la mejor parte y no le fue quitada.
Así que escoja usted también en esta noche la mejor parte, participar de este devocional para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Un saludo especial a cada familia, a cada hermano, a cada amigo, a cada persona que está ahí al pendiente, que tanto en diferido como obviamente en directo participan de estas enseñanzas hoy en el tema que hemos venido trayendo, acontecimientos gloriosos después de la resurrección del Señor Jesús. Vamos a hablar de la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de otra de las cosas que el Señor anunció. Porque Él le había dicho a sus discípulos antes de ir a la cruz y después de haber resucitado que sería enviado el Espíritu Santo, que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar del cumplimiento de esa promesa preciosa. Llegó el Espíritu Santo. ¿Cómo llegó? ¿A quiénes llegó? ¿Cuándo llegó? ¿Por qué llegó? ¿A qué llegó? Bendito el nombre del Señor, que eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Y qué bueno que ustedes están sintonizados al pendiente. Oremos. Padre Santo, te alabo y te bendigo y te doy las gracias porque nos da la oportunidad, Dios mío, de participar un día más, Dios mío, de estar aquí transmitiendo un día más el mensaje de tu palabra a través de las redes sociales, a través, Dios mío, de estos medios tecnológicos, Padre Santo, porque tú pones a los vientos por mensajeros, dice tu santa palabra, y te doy gracias porque es un deleite. Nos deleitamos como lo dice tu palabra en el Salmo número 1, que el creyente, que aquella persona que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, es una persona que en la ley del Señor está su delicia, y en la ley del Señor se deleita de día y de noche. Nos deleitamos, Dios mío, en tu palabra esta mañana, en el culto de las 10 de la mañana, pero también en esta noche, en este devocional, Dios mío, que transmitimos para gloria y honra de tu santo nombre, pidiéndote, Padre Santo, que el poder de tu Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros, en cada persona. Y porque tu palabra dice, Dios mío, que esta promesa es para todo aquel que cree, que cada ovejita podamos recibir más de tu Santo Espíritu. Queremos más de tu Santo Espíritu. Llénanos más y más de ti, mi Dios. Enséñanos por tu divina palabra y glorifícate con poder, con gran gloria. Que seamos enseñados, que seamos instruidos, porque dispuestos estamos a recitar tu santa palabra, a poner atención, a cumplirla, Padre precioso. Danos la capacidad y la fuerza, precioso Salvador. Es necesario que todo esto acontezca, dice tu santa palabra. Es necesario que haya, Dios mío, una cuarentena, un aislamiento preventivo obligatorio. Es necesario. No solamente, Dios mío, es necesario para que no se transmita el coronavirus, sino que es necesario para que toda persona levantemos la mirada al cielo y sepamos que tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Señor, para que habiendo hecho este stop, Dios mío, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, entendamos, Dios mío, Señor, que debemos de aprovechar el tiempo, que debemos, Dios mío, de clamar a ti, que debemos de acercarnos a ti en arrepentimiento, Señor, que debemos reconocer tus grandes obras y maravillas. Padre Celestial, gracias, porque un día tú prometiste enviar al Espíritu Santo y también se cumplió, y tu Espíritu Santo está con nosotros, mora con nosotros, estará con nosotros, nos guía a toda verdad. Tu Espíritu Santo, Señor, nos enseña, clama ante el Padre por nosotros con gemidos indecibles, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
mas el Espíritu Santo sí conoce y sabe qué es lo que nos conviene, porque a veces pedimos o buscamos o adquirimos cosas que no nos convienen, que nos hacen daño, que nos destruyen, que nos apartan de ti. Pero tu Espíritu Santo clama por nosotros para que la bendición venga conforme a la voluntad tuya, Padre Santo. Yo te alabo y te bendigo. Bendícenos, Señor, nos disponemos para estudiar tu santa palabra, Dios mío, para mirar a través de las líneas de las Sagradas Escrituras tu voluntad para con nosotros, Señor. Amado Rey, queremos obedecerte, queremos buscarte, queremos glorificarte, Señor. Te alabo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios mío, Señor mío, Rey mío, Creador mío y Salvador mío. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, les invito a abrir la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, capítulo número 2. Y vamos a leer donde está el título, La venida del Espíritu Santo, que está desde el verso 1 hasta el verso 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 1 al 12. ¿Al 13? Al verso 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 1 al 13. Dice así. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a leer la santa palabra de Dios. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto, y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Amén. Amén. Bueno, pues se llegó el anhelado día, el esperado día, del cual el Señor Jesucristo les había dicho, no se vayan, sino quédense juntos en un solo lugar y esperen la venida del Espíritu Santo. Anoche leímos que ellos regresaron del monte llamado el Olivar y se juntaron en la casa donde vivía Pedro, Bartolomé, Judas, Felipe, los apóstoles. Allí se juntaron y la palabra de Dios muestra que los que se juntaron para esperar el cumplimiento de esta promesa era un número de 120 personas, donde estaban no solamente los apóstoles, sino las mujeres de ellos, María, la madre de Jesús, y otro tanto más de personas. Entonces, un día el Señor Jesucristo comenzó con 12 apóstoles, 12 discípulos. Después vimos en Lucas 10, 17 al 20, que ya no era un grupo de 12 solamente, sino de 70 personas que seguían al Señor. Ya después vimos que cuando Judas murió, Pedro entró en cuenta que la Escritura decía que otro tenía que reemplazar al transgresor, y entonces hizo algo bíblico.
dijeron, entre los hermanos que han estado con nosotros desde el principio, escojamos a uno que reemplace a Judas porque aquí la Biblia dice que otro tiene que reemplazarlo, ocupar su lugar. Y escogieron a dos, a José, llamado Barsabás, y a Matías, y oraron por ellos, y Dios les hizo conocer que era Matías el que había de reemplazar a Judas. Entonces veamos cómo se van involucrando más personas. Y aquí ya no estaba un grupo de 12, de 70, sino de 120 personas, entre los cuales estaba incluyendo María, la madre de Jesús, la Virgen María, estaba allí. Ella también recibió la promesa. Por eso les decía en otros devocionales que hay personas que dicen que el Espíritu Santo de Dios, que los dones que Dios derramó a través de su Espíritu Santo, dicen algunos que fue cosa solamente de la era apostólica, y que cuando murió el último de los apóstoles, que ya no hubo sanidades, que ya no hubo hablar en lenguas, interpretar esas lenguas angelicales, que ya no hubo dones de sanidades, de hacer milagros, de discernimiento de espíritus, que eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos que no solamente el Espíritu Santo vino y llenó a los 12 apóstoles, sino a las 120 personas que estaban en aquel aposento alto, orando, clamando al Señor y esperando el cumplimiento de esa palabra que el Señor les había dicho: no se vayan, porque el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros dentro de no muchos días, es decir, dentro de pocos días. ¿Cuántos días? Resulta que la Biblia dice que aquel día era el día de Pentecostés, y se escucha mucho hablar entre el pueblo cristiano acerca del día de Pentecostés, haciendo referencia a la manifestación, a la presencia del Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar a aprender qué cosa era la fiesta del Pentecostés, qué era el día del Pentecostés. Los judíos celebraban varias fiestas, entre ellas la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y también el Pentecostés, entre otras. Pentecostés quiere decir 50º. Pente viene de la palabra 5, y costé o coste o costés quiere decir 10º, 50º o 50º. ¿A qué 5 se está refiriendo? 5 que es 5 días, 5 años, 5 décadas. ¿Qué estaban celebrando ellos allí? El Pentecostés no era otra cosa sino la celebración, la conmemoración del día en que Dios le entregó a Moisés los mandamientos, y eso tuvo lugar 50 días después de haber salido de Egipto. La noche anterior a que ellos salieran libres del cautiverio de Egipto, habían celebrado la Pascua por mandato de Dios, que era cuando habían tomado un cordero por mandato de Dios, valga la redundancia, y lo habían sacrificado y habían untado la sangre de ese cordero en los marcos de las puertas del pueblo de Dios, en el poste derecho, en el izquierdo y en el dintel, así en el palo que va arriba atravesado, para que cuando Dios mandara un ángel a causar mortandad, donde estaba la sangre del cordero por señal, aquel ángel pasaba de largo, no entraba, entonces no causaba mortandad. Y esa sangre era figura de la sangre de Jesucristo, que no solamente está ya en nuestras casas, sino en nosotros, su pueblo amado. Gloria al Señor. Entonces celebraron esa vez, por primera vez, la Pascua en Egipto. Esa noche pasó el ángel, hubo la mortandad en las casas de los egipcios. ¿Quiénes murieron? Los hijos mayores, lo que llamamos los primogénitos, incluyendo al hijo mayor, al hijo primogénito de Faraón. Él también murió, y los egipcios se despertaron
con sus muertos ahí al lado, y rebúyelos, y ya estaban fríos y derechos mirando para el techo, muertos, y reconocieron que era el Dios de los hebreos que les había causado reprensión. Dijeron, váyanse de aquí, váyanse, y los dejaron ir libres. Entonces, a los 49 días de ahí, ¿sí? Entonces fue cuando Moisés recibió los mandamientos de la ley de Dios, más un día que era obviamente el anterior, cuando se celebró la Pascua, pues se completaron los 50 días, contenidos prácticamente en 5 semanas, semanas de 7 días, como las del calendario actual, por supuesto. Entonces, esas 5 semanas se le llamaba Pente, y coste o costé o costés gésimo, pentagésima semana, quincuagésima semana. Entonces celebraban ese día de Pentecostés. ¿Qué celebraban? Vuelvo y pregunto y vuelvo y digo, celebraban conmemorando el día en que el Señor, Dios Todopoderoso, le entregó a Moisés los mandamientos de su santa ley para Moisés y para el pueblo. Entonces, retrocediéndonos un poquito, en lo que hemos estudiado en devocionales pasados, vimos que el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese día, entonces, se celebró la Pascua. Y 50 días más adelante venía el día de Pentecostés. Entonces los judíos habían celebrado la Pascua porque ya cuando llegaron a Canaán, cada año por la misma fecha y por mandato de Dios tenían que celebrar la Pascua, conmemorando la primera Pascua y la salida de Egipto. Cada fiesta era una conmemoración, un recorderis de algo glorioso. Entonces, el Señor Jesús fue crucificado el día de la Pascua, duró 3 días en la tumba, resucitó el tercer día, más 40 días que duró apareciéndosele a sus discípulos, ya van 43 días. Es decir, lo que estudiamos, que el Señor Jesús ascendió al cielo, subió al cielo, y 2 ángeles le dijeron a los discípulos, este Jesús que habéis visto ascender, así mismo vendrá. Ese era entonces el día número 43, cronológicamente hablando. Se terminaba la 4ª semana y comenzaba la 5ª semana, que al completarse la 5ª semana, entonces llegaba el día de Pentecostés. Hay creyentes que dicen en su oración, ¡ay, Señor, derrama un Pentecostés glorioso! Pues de pronto no está bien dicho orar así, porque decir derrama un Pentecostés glorioso es como decir, la persona ora refiriéndose a que Dios derrama de su Espíritu Santo. Dios derramó de su Espíritu Santo el día de Pentecostés, donde estaban conmemorando y celebrando la entrega de los mandamientos de la ley de Dios a Moisés. Dios derramó de su Espíritu Santo como una confirmación de la fe del pueblo de Dios y de sus promesas para con su pueblo. Pero si decimos derrama, Señor, un Pentecostés, estaríamos de pronto un tanto desacertados y confundidos y desatinados en la oración, porque es que nosotros, el pueblo de Dios, no celebramos las fiestas judías. Para la iglesia primitiva ya no le corresponde celebrar ni la fiesta de los tabernáculos, ni la fiesta de los panes sin levadura, ni el Pentecostés. No celebramos eso. ¿Por qué no lo celebramos? Porque lo siguieron celebrando los judaicos, aquellos que no creyeron en Jesús, que no lo aceptaron como Señor y Salvador. Para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia primitiva, desde ahí y hasta la iglesia actual, pues ya no nos señala el Señor que celebremos cada año por la misma fecha la Pascua, sino que el Señor Jesús estableció ante la misma noche que fue arrestado, antesito de ser arrestado,
celebró la Santa Cena con sus discípulos, instituyó la Santa Cena. Ya no es una Pascua como la de los judíos cuando salieron del cautiverio de Egipto, porque ya el Señor Jesús es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero. Ya no necesitamos nosotros ir, buscar un chivo, un cordero y matarlo degollado, así como se celebraba en la antigüedad, sacarle la sangre, untarla aquí en el marco de la puerta de entrada y salida de mi casa. Ya no necesitamos hacer eso, porque Jesucristo se entregó como cordero y Él derramó su sangre en la cruz por todos nosotros. Entonces ya no celebramos la Pascua, sino que Él dijo que celebremos la Santa Cena, tomando y comiendo del pan y de la copa, conmemorando la muerte del Señor Jesús. Ya no se conmemora la muerte de un cordero pascual, sino de Jesucristo como el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si decimos, Señor, derrama un Pentecostés, pues recuerde que Pentecostés era una fiesta celebracional donde se conmemoraba que Dios le entregó a Moisés los mandamientos de la Santa Ley. Gloria a Dios. Nosotros todos los días debemos conmemorar que un día llegó la palabra de Dios al pueblo de Dios y se extendió por el mundo entero, y que aunque ha habido personas que han querido acabar con la Biblia, no han podido ni podrán. Se dice que John Lennon, un cantante del grupo Los Beatles, Cristian, Sí, señor. los Beatles, dijo un día, el hombre, siendo ya famoso, dijo un día, nosotros los Beatles venderemos más discos que las Biblias que se puedan vender en el mundo. Y eso nunca se logró. Incluso uno de sus mismos fans un día lo encontró y le pegó 2 tiros y lo mató. ¡Ay, quedó la gloria de John Lennon! Porque ¿quién puede retar a Dios? Dice la historia universal que hubo un sabio, hubo un pensador francés, un filósofo llamado Jean-Paul Voltaire, o Voltaire le dicen algunos. Voltaire o Voltaire es el mismo. Y que ese hombre era una persona totalmente ateo, que no creía en Dios, y en sus anuncios le sembraba a las personas en el corazón el no creer en Dios, el decir que Dios no existía, que eso era un cuento, que era una invención de algunos tarados, imagínense. Entonces ese tipo llegó y puso una señal para con la gente y le dijo, mire, cuando yo me muera, tengan en cuenta la fecha cuando yo me muera, y verá que al cumplirse un siglo de mi muerte, dice que dijo Jean-Paul Voltaire, ya no habrá Biblias en el mundo. Eso es como una moda, eso es como cuando llega cualquier obra literaria, cualquier película y ya después ninguno la ve. Entonces se llegó el día en que se murió Jean-Paul Voltaire. Y bueno, como eso quedó escrito, las generaciones venideras iban aprendiendo de la literatura de ese filósofo y se encontraban con esa señal que él puso. Y cuando se cumplió un siglo de la muerte de Jean-Paul Voltaire, fueron a mirar y ¿saben qué sucedió? En la casa que Jean-Paul Voltaire vivía y donde dijo y escribió esas cosas, esas blasfemias, esa casa la habían comprado unos cristianos y montaron allí la imprenta más grande de ese momento en Francia, y resulta que cuando se cumplió el siglo de muerto Jean-Paul Voltaire, esa imprenta ya había grabado en papel 1.000.000 de Biblias. Entonces las palabras de Jean-Paul Voltaire quedaron anuladas, quedaron en vergüenza, que él dijo que no iban a haber ya Biblias, que esa era una señal. 100 años después de su muerte ya miraran a ver, buscaran una Biblia para un remedio
y verá que no le iban a encontrar. Pues no encontraron una Biblia, sino 1.000.000 de Biblias. Gloria sea el nombre del Señor para siempre, porque su palabra no pasará. Bendito el Señor. Se cumplirá así como se ha venido cumpliendo. Dice entonces el pasaje bíblico que acabamos de leer, que estaban todos unánimes, juntos. La unidad es algo que Dios manda, le agrada al Señor. Dice uno de los salmos que cuán bueno y agradable y maravilloso es estar los hermanos juntos y en armonía. La armonía es una de las características de la música, donde las notas compaginan la una con la otra, donde los tonos, que son conjuntos de notas gramaticalmente ubicados, le dan la gracia a la tonada, a la melodía, a la canción. Y que qué bueno y agradable y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pues allí estaban juntos. ¿Por qué estaban juntos? Porque el Señor mismo los juntó. Porque cuando Él fue llevado a la cruz, no se juntaron, se esparramaron. El único que lo seguía, pero de lejos, ¿quién era? Pedro, que eso lo hemos venido estudiando. Pedro era el único que lo seguía de lejos, de resto se esparramaron. Que cuando Él hubo resucitado y empezó a aparecérseles en diferentes lugares y durante 40 días, e incluso se le apareció a un número de 500 personas a la vez, dándoles pruebas indubitables, irrefutables, indudables de su resurrección. Se les apareció ese número de 500 personas. Entonces era el Señor haciendo que el pueblo se juntara, que vieran que verdaderamente Él había resucitado, que cuando Tomás dijo a los compañeros, no, ustedes me vienen a decir que el maestro se les apareció. Si yo no meto mi dedo aquí en el lugar donde entró el clavo y acá en el lugar donde entró la lanza romana, no creo. Y cuando el Señor Jesucristo se apareció nuevamente, le dijo, mete aquí su dedo y aquí su mano. Y no seas incrédulo, sino creyente, Tomasito, porque me estás viendo, crees. Pero bienaventurados los que sin verme creen por la palabra. Somos de los que creemos por la palabra del Señor. Y el Señor nos llama bienaventurados. Luego se apareció en otra ocasión y ellos como que se asustaron y le dijo, no, yo no soy un espíritu, yo no soy un espanto, yo no soy un espectro. No, Señor, si quiere tóquenme, porque yo tengo carne y hueso. No está mi espíritu aquí, estoy resucitado, completo, en cuerpo, espíritu, alma. ¿Hay algo de comer? Y le alcanzaron un pedazo de pez asado y un pedazo de panal de miel. Él no pidió comida porque tuviera hambre, no. Lo pidió y empezó a comer del pez y de la miel, del panal, para demostrarles a ellos que un espíritu no come nada, pero que él sí comía, para que vieran que estaba en efecto resucitado. Y entonces de esa manera los fue juntando y les dio autoridad y le dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que cumplan todas las cosas que yo les he mandado a ustedes, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y les dio autoridad, porque le dijo, y estas señales seguirán a los que creen, que en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo se puede echar fuera un demonio? No es por un ejercicio de yoga, no, señor. Es por la autoridad del Espíritu Santo en el nombre poderosísimo del Señor Jesucristo. Y luego que los juntó y les dijo, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, recibiréis poder, más poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí se saldrán y testificarán de mis obras y de mi majestad, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tremenda promesa gloriosa, pero al mismo tiempo un mandato y una responsabilidad.
Entonces, ¿cómo estaban ellos allí en el aposento alto? Número uno, estaban unánimes, unidos. No era que el uno creía una cosa y el otro creía otra cosa, sino que ya todos iban en la misma dirección de fe. Estaban unánimes juntos los 120 hombres y mujeres, gloria a Dios. Estaban allí sentaditos, de pronto ya habían pasado un buen tiempo de oración arrodillados, de pronto ya habían pasado un buen tiempo de pie, cantando, aplaudiendo, celebrando las maravillas de Dios. De pronto ya había llegado el momento en que se sentaban para tomar la lectura de la palabra de Dios y la explicación. Estaban allí esperando ese momento, cuando de repente, en el momento menos pensado, dice que vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo. No vino de pronto de las colinas de Israel, del valle del Cedrón, de la ribera del Jordán. No fue un viento atmosférico, no fue como cuando va a llover y corre una ventisca fría anunciando que viene un aguacero, sino que fue desde el cielo mismo, desde la presencia misma de Dios, descendió la totalidad del Espíritu Santo. ¿Y cómo se representó en ese momento? A través de un viento recio. Recio quiere decir fuerte, impetuoso, con gran fuerza. Un viento recio que llenó toda la casa de donde estaban aquellos 120 hombres y mujeres juntos, unánimes, en oración y ruego delante de Dios. Entonces, al instante, después de que hubo ese ventarrón, se escuchó un gran estruendo, como cuando cae un rayo de gran potencia. ¿Y cómo sería el estruendo? Que la gente que estaba afuera dijeron, ¿y qué pasó en esa casa? Y se acercaron a asomarse quizás por las ventanas y puertas a ver qué era lo que estaba sucediendo. Hemos visto que pues Jerusalén era y es una ciudad muy visitada, especialmente por turistas y por mercaderes, y allí en Jerusalén, según el relato, estaban como residentes, tenían ya la nacionalidad israelí, gente extranjera de Egipto, de Asia, del Ponto, de Cirene, de Panfilia, de Creta, de Grecia, como decir llegar aquí a Colombia, franceses, alemanes, ingleses, hindúes y demás. Gente que nacieron allí en sus países donde se hablaban diferentes idiomas. De pronto el arameo, el griego, el idioma que hablan en Egipto, pronto hablaban también árabe, diferentes idiomas. Y pues como se habían hecho residentes ahí en Israel, eran personas vecinos de estos 120 que estaban aquí orando. Y los que estaban allá afuera escuchaban que aquí adentro todos unánimes oraban, cantaban, daban gracias a Dios, haciendo estas cosas gloriosas como lo que estamos haciendo en este momento. Y de pronto alguien afuera alcanza a escucharme, o de pronto alguna persona por curiosidad, ¡pum!, dio allí Faro de Cristo en vivo y empezó a escuchar a ver qué es lo que el cieguito está diciendo. Bueno, los de afuera estaban escuchando y ellos tanto escucharon el viento recio que llenó toda la casa como el estruendo, un ¡pum!, un estruendo sin precedentes, y al instante se repartieron sobre todos los que estaban dentro de la casa, no sobre los discípulos solamente, no sobre los hombres solamente, sino también sobre las mujeres, incluyendo a María. Sobre esos 120 descendieron lenguas como de fuego, es decir, veían llamaradas de fuego, porque Juan el Bautista había dicho a la gente: yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, el cual es más poderoso que yo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Y mire el cumplimiento. Hubo aquí la venida del Espíritu Santo, que se le denomina también el bautismo del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Fueron bautizados, ¡push! Cayó, descendió la gloria de Dios, el poder que había dicho el Señor Jesucristo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y se cumplió ese acontecimiento espectacular, glorioso. Descendió el Espíritu Santo sobre ellos, hubo un gran estruendo, un gran ventarrón que llenó la casa, y además no fue algo que se sentía, porque el viento se siente, se oye, pero también se siente. No fue algo solamente audible o sensitivo, sino fue algo visual. También vieron la llama de fuego sobre la cabeza de ellos. Imagínense usted eso tan gloriosísimo. Llama de fuego. Y la gente que estaba afuera, que oyó ese estruendo y que vieron la llama de fuego, se arrimaron aquí al aposento alto, a esa construcción donde estaban reunidos el pueblo de Dios, para ver qué era lo que pasaba. Entonces, el pueblo de Dios se había dispersado en la crucifixión, y el Señor mismo, con su testimonio, con sus promesas, con su poder, hizo que se juntaran. Ya no solamente 12, ya no solamente 70, sino ya vemos a 120. Gloria al Señor. Entonces, se acercaron para ver y oír qué era lo que pasaba. ¿Y qué presenciaron? Que los que estaban adentro empezaron a hablar en otro idioma que no era el idioma hebreo que hablaban la gente ahí en Jerusalén, sino que estaban hablando en el idioma de cada uno de los que estaban afuera. Si afuera habían árabes, adentro hubo personas que, sin saber hablar árabe, empezaron, guiados por el Espíritu Santo, a hablar en el idioma árabe. Que si aquí afuera hubo griegos, entonces allá adentro también personas que empezaron a hablar en griego, y los de afuera, por supuesto, que le entendían. Y como eran ahí residentes de Jerusalén, los conocían como a nosotros conocernos aquí nuestros vecinos, o como a ustedes conocerles sus vecinos, y que resultemos hablando en alemán, que resultemos hablando en otros idiomas, y la gente va a decir: ¿pero aquí qué pasó? Entonces los que estaban afuera quedaron atónitos. La palabra atónito, dice el diccionario, que es sorprendido, abismado, con una gran sorpresa de un acontecimiento que no había sucedido, que está sucediendo, que en el momento no lo entiende, ni le puede dar una explicación. Eso quiere decir atónito, perplejo, quedaron abismados, ¿eso qué es? Vieron llamas de fuego, pero se dieron cuenta que no era que la casa se iba a quemar y que se había formado un incendio y que olía a chamuscado, porque como las llamas se posaron fue sobre la cabeza de los que estaban dentro, no olía a chamuscado. Entonces se dieron cuenta que no era que de pronto era algún rito religioso por fuera de los mandatos de Dios, como cuando Timothy McVeigh, un religioso torcido, guió a cientos de personas a suicidarse dentro de una casa, se atrincheraron, y cuando la policía quiso entrar a rescatar a la gente, el tipo les había lavado el cerebro para que ingirieran cianuro y todos murieran. No, aquí se dieron cuenta que eran unas llamas sobrenaturales. Moisés también vio esas llamas. ¿Dónde las vio? Cuando él estaba cuidando las ovejas de su suegro, y de repente vio allá a lo lejos una llamarada. Dijo: uy, ¿quién prendió candela? Y se acercó allá, y en tanto que se iba acercando, vio que la llama arropaba, abrazaba una zarza. Dijo: ve, pero le están metiendo candela al rastrojo, porque la zarza es un rastrojo. Entonces se acercó allí, pensando que alguien le ha metido candela al rastrojo. Pero ¿quién le metió candela al rastrojo?, pensaría él.
pero se le hizo raro que sucedía algo sobrenatural. ¿Y qué era? Que lo natural era que la llama quemara la zarza, porque pues la zarza es fácil de que el fuego la consuma y la convierta en ceniza en cuestión de minutos, incluso de segundos. Pero al ver él que la zarza no se quemaba, él dijo, esta es una llama sobrenatural. No es una llama como la que uno prende con dos piedras, con brasas, con elementos para generar naturalmente fuego. Y fue cuando escuchó la voz de Dios que de en medio de la zarza le habló y le dijo, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Gloria al Señor. Allí fue donde Dios comisionó a Moisés para que fuera como líder a sacar en libertad al pueblo de Dios que estaba cautivo en tierra de Egipto. Entonces ya esa llama es familiar, gloria a Dios. El fuego de Dios que llena, que transforma, que restaura, que bautiza y que da poder. Entonces, vieron los de afuera, al acercarse, no solamente oyeron el estruendo y escucharon el silbo del fuerte viento, sino que con sus propios ojos pudieron ver las llamas de fuego asentadas sobre la cabeza de cada uno de los 120 que estaban dentro. Y además de eso, con sus propios oídos, escucharon que los de adentro hablaban idiomas que los de adentro no sabían. Y los de afuera se preguntaron entre sí, oiga, ¿cómo así? ¿Aquí está pasando algo raro? ¿Cómo así que luego no son galileos todos estos que están acá? Luego estos discípulos y estas señoras y María y Pedro y todos esos no los conocemos, que esa gente no saben una segunda lengua, que solamente hablan ese el idioma en el que nacieron acá, en Jerusalén, en Galilea, en Nazaret, en Cafarnaúm. ¿Cómo así que están hablando en otros idiomas? Y decían, yo entiendo lo que me están diciendo. Y otro allá más allá también entendía lo que los de adentro estaban diciendo. Porque así como a través de aquella llama salió la voz de Dios para hablarle a Moisés, a través de la llama que se posaba sobre el pueblo de Dios y de la boca de los 120 pueblos de Dios que estaban en el aposento alto reunidos, salía la voz de Dios por el poder del Espíritu Santo para hablarle a los de fuera las maravillas de Dios. Porque esos mismos de afuera se dieron cuenta que era algo glorioso, algo sobrenatural que estaba sucediendo y dijeron, pero ¿cómo es eso que les escuchamos a los de allá hablar a los de acá en nuestra propia lengua en que hemos nacido las maravillas de Dios? Entonces vemos que no estaban hablando de pronto un idioma desconocido, sino idiomas terrenales, idiomas conocidos, que los de adentro no se sabían, pero que empezaron a hablar movidos por el Espíritu Santo que estaba hablando a través de ellos, porque el Espíritu de Dios habla. Recuerde que habíamos leído también Hechos de los Apóstoles capítulo 8, verso 26 al 40, donde el Espíritu Santo le habla al evangelista Felipe y le dice, Felipe, acércate a ese carruaje. ¿Sí? Que el Espíritu Santo habla, y aquí en el día de Pentecostés, cuando se cumplieron los 50 días que Dios le dio su palabra a Moisés, para Moisés y para el pueblo, aquí también Dios dio su palabra para los de afuera, para que los de afuera también participaran de las maravillas del Señor. Amén. Porque Dios no hace acepción de personas. Él no rechaza a nadie. Él está con los brazos abiertos, esperando que procedamos a un arrepentimiento. Los de adentro ya conocían la palabra, gloria a Dios, y se les veía que querían hacer la voluntad de Dios. Pero los de afuera, ¿qué? Sin embargo, de entre los que estaban de afuera, unos reconocían que era algo sobrenatural, que eso no era una cosa cualquiera, que era algo sobrenatural. Sin embargo, otros de los que estaban afuera decían, ¿qué? Esa gente están llenos de mosto. Mosto es el jugo de uva
el vino de uva echado en zurrones o en barriles y que lo dejan fermentar. ¿Qué estaban diciendo entonces? Que ya dijo, eso fue que se pegaron una hinchera, están borrachos, el fermento se les subió a la cabeza y están hablando enredado. Vea, hermano, Dios hablando, y a veces la gente, por andar en incredulidad, ni entienden qué es lo que Dios les está diciendo. Así hay mucha gente a la que uno les habla la palabra de Dios y ponen como escudo la incredulidad, la religión, la tradición, el costumbrismo, tantas cosas que ponen allí por delante, que sencillamente la palabra de Dios se echa a perder en ellos, como la parábola del sembrador, que hablando el Señor mismo dijo, cierto día salió el sembrador y cogió la manotada de semilla y la arrojó, así al azar, la arrojó hacia el campo, y unas semillas cayeron en el camino, y vinieron las aves, la semilla cayó en el camino donde está duro, donde todo el mundo pisa, hasta las bestias, y unas aves que iban pasando vieron las semillas y se las comieron. Otras semillas cayeron en pedregales y alcanzaron a nacer, echaron raíz, pero no alcanzaron a lograr profundidad de tierra, y salió el sol y las quemó. Otras semillas cayeron en medio de espinos así, y alcanzaron a nacer, pero los espinos son más fuertes, más largos, que se trabaron al ir creciendo y no dejaron crecer las semillas nacidas y se ahogaron. Pero otras semillas cayeron en buena tierra y allí echó raíz, nació, creció, floreció y produjo al 100, al 60 y al 30 por uno. Quiere decir que si era de pronto semillas de trigo, por decirlo así, unas semillas cayeron también allá en tierra fértil y nació una semilla que dio como resultado una espiga con 100 granos de trigo. Otra semilla creció y dio una espiga con 70 granos de trigo y otra con 30 granos de trigo. El Señor Jesucristo mismo explicó esa parábola y dijo, lo del camino, las semillas que caían, el sembrador es Dios. La semilla es la palabra de Dios. El camino es el corazón duro de la persona que le hablan y no pone cuidado. No, eso no le interesa el mensaje de salvación. Que evangélicos locos dirá. No le pone cuidado, no le interesa porque está enredado en otras cosas y la semilla se echa a perder. La semilla que cayó en pedregales, esos pedregales también es el corazón del tipo de persona que, aunque al principio pone cuidado porque la semilla alcanza a nacer la semilla, y dice que no alcanza a profundizarse bien en la tierra su raíz y sale el sol y la quema. Dice, son aquellas personas que oyen la palabra y prestan cierto interés, pero cuando vienen las pruebas, las dificultades, que el familiar le dice, ay, ¿cómo así que usted está yendo por allá a que le laven el cerebro? ¿Cómo así que usted está leyendo la Biblia? Se va a volver loco, lo voy a desheredar. Y se le levantan problemas por causa de las cosas de Dios. Entonces la persona afloja y no vuelve ni a la iglesia, ni a leer la Biblia, ni nada. Que el tercer clase de terreno o corazón, las semillas que cayeron entre espinos, son el corazón que está lleno de maldades, que pone cuidado a la palabra de Dios, pero está más interesado en los negocios. Cada espino es una cosa que separa a la persona de Dios. Hay gente que dicen, ay, yo tengo un negocio. Y un día escuchando yo una conferencia muy edificante, escuchaba una verdad que quiero compartirla con todos ustedes. Y es que qué bueno ser independiente, tener un negocio. Pero decía el conferencista, es que la gente que trabaja independiente dicen, yo tengo un negocio. Y uno se pone a mirar y trabajan de sol a sol. No les queda tiempo para nada. Entonces no tienen un negocio. El negocio los tiene a ellos. Eso es diferente. Ay, tengo un negocio. Que alguien puede decir, tengo un negocio,
cuando recibe cuentas y tiene allí personas que le manejan ese negocio y pone cuidado que funcione perfectamente, pero espera que le rindan cuentas. Incluso la Biblia habla de eso. En San Mateo capítulo 20 hay un título que dice los obreros de la viña. Dice que el dueño de la finca, refiriéndose a Dios, contrató obreros para su viña y luego vino a pagarles el sueldo. Él no se puso allá a trabajar, puso obreros, que quiere decir los creyentes que le comparten de la palabra de Dios a otros. Entonces, los espinos son los afanes de la vida. Ay, no, me voy a quedar del tren. Ay, este negocio. No, yo no puedo ir a la iglesia porque si cierro el negocio 2 horas, eso pierdo venta. Entonces, por esa razón, mucha gente no se congrega. Teniendo la oportunidad de conocer de Dios, no se congregan, no solamente por efectos del distanciamiento social preventivo obligatorio, sino que cuando antes de establecerse estas normas de aislamiento, la gente tampoco tenía tiempo por andar enredados en sus negocios. Tienen como Dios al dinero. Entonces, esos espinos hacen que en la persona se ahogue el mensaje de la palabra. Ay, sí, me pareció bonito, pero cuando tenga tiempo voy, cuando tenga tiempo voy, cuando tenga tiempo voy. Hay una viejita de San Benito que cada que me la encuentro, ¡ay, pastorcito! A cualquier momento voy a la iglesia. Lleva 6 años diciéndome lo mismo. ¿Ah? ¡Ay, Padre Santísimo! Bueno, y la otra clase de terreno, el fértil, es el corazón de la persona que se interesó por la palabra, que puso de su parte, así como María Magdalena puso de su parte, para oír la palabra del Señor. Escogió la mejor parte y no le fue quitada. Entonces cae la semilla allí, nace, crece y da fruto. Es decir, es la persona que cambia, la persona que no pone excusas, la persona que hace compromisos con Dios y rompe compromisos con el mundo y se acerca a Dios. En esa persona entonces hay resultados. Entonces resulta que los que estaban allí afuera, entonces vemos 2 clases de personas. Los que dijeron, ay, Señor, ay, ¿cómo así? Están hablando de las maravillas de Dios y quedaron atónitos. Y los otros que dijeron, ah, esos están borrachos. ¿Cómo estaba el corazón de los que dijeron, están borrachos? Era un corazón lleno de piedras, lleno de espinos. Era un corazón como el camino, duro, un corazón duro, 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 que la palabra de Dios no le interesaba a ellos. Fueron testigos de las maravillas de Dios y sin embargo no las reconocían. Así hay gente hoy en día todavía hay gente así, cantidad de personas que ven la gloria de Dios y dicen, ah, eso es otra cosa, ah, eso es que yo soy de buenas, eso es que yo nací con estrella. No le dan la gloria a Dios. A Dios hay que darle la gloria en todo. Entonces vino el Espíritu Santo sobre el pueblo y empezaron a hablar en lenguas, idiomas que ellos no sabían, y empezaron a anunciar las maravillas de Dios. ¿Qué maravillas de Dios estarían anunciando? Pues yo creo que las maravillas de Dios desde el tiempo de la promesa de la venida de un Mesías, que vendría el Mesías, que murió, que resucitó, que ascendió al cielo, que no se quedó en la cruz crucificado, sino que ascendió al cielo y que se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y que Él dijo, vendrá el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y así se cumplió. Gloria a Dios. ¿Cómo quedaron los que estaban dentro del lugar? Llenos, llenos del Espíritu Santo. Hay que anhelar, hay que procurar, hay que buscar que el Espíritu Santo nos llene de su poder, de su gloria. Pongo un ejemplo. Todos los seres humanos tenemos defectos, tenemos errores, por supuesto que sí. Pero vamos en un camino donde el Señor no nos deja solos, sino que nos ayuda a mejorar. Si estuviéramos solos, no podríamos. Pero tenemos a Dios con nosotros y a su Santo Espíritu, que nos ayudan a mejorar, que transforma el Espíritu Santo nuestras debilidades en fortalezas. Tal será que conozco un varón que en medio de una dificultad terrible que se le presentó, él
clamó a Dios, se arrepintió de sus pecados, de sus maldades, de sus rechazos hacia las cosas de Dios, de todas las cosas pecaminosas que moraban en él. Se arrepintió y reconoció que solamente Dios lo podía ayudar, y clamó y se humilló. Lo vi humillado, incluso hasta oré por él. Y él tenía un maldito vicio, el vicio del cigarrillo, y no había podido dejar ese vicio del cigarrillo por nada. Comía chicles, una cosa, la otra, dejaba un día de fumar, 2 días, 3 días y se desesperaba, se ponía de mal genio, se ponía a discutir hasta con la mujer y los hijos, y no había poder humano que le pudiera hacer desistir de eso. Pero cuando él clamó a Dios, cuando se humilló y se le dijo, renuncia a ese vicio, que esa es una de las cosas que lo arrastra hacia el pecado, él dijo, sí, voy a renunciar, y renunció, y ya lleva como por lo menos unos 40 días que dejó de fumar, y no volvió a fumar, y ese es mi hermano Jesús Moreno. Le doy la gloria a Dios, porque Dios a veces permite cosas para que el ser humano cambie, para que seamos transformados. ¿Qué cosas Dios permitió aquí en Jerusalén? Que viniera el Espíritu Santo para que la gente que estaba afuera reconociera las maravillas de Dios. De hecho, después muchos de ellos tuvieron participación, y Pedro les predicó ya a viva voz de las maravillas de Dios, y la gente creyeron, se convirtieron y hasta se bautizaron, porque Pedro les dijo, porque para vosotros también es la promesa. ¿Cuál promesa? La del Espíritu Santo. Para vosotros también es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, y pues nosotros estamos lejos de Jerusalén, o sea que para nosotros y para ustedes también es esa promesa. Para los que están lejos y para todos cuantos el Señor llamare. ¿Qué está haciendo Dios? Llamándonos a través de su santa palabra, a través de estas transmisiones, a través de cada cosa que el Señor me permite decir. No es otra cosa sino que Dios nos está llamando a un arrepentimiento, a una vida de cambio. Qué bueno ver personas arrepentidas. Entonces el ejemplo es que todos los seres humanos tenemos mugre dentro de nosotros, cosas pecaminosas. Pues a veces queremos coger el vaso de cristal que tiene agua cochina y empezar a sacar mugre por mugre, mugre por mugre, mugre por mugre. La mejor manera es poner ese vaso de agua sucia debajo de la llave del agua limpia y abrirle todo el chorro. Le cae el agua limpia y el agua limpia va sacando el agua sucia, el agua sucia, el agua sucia, y de repente lo sucio queda afuera y el interior del vaso queda lleno de agua limpia. Dispóngase bajo el chorro de Dios, bajo el poder de Dios, para que salga de usted y de mí. Dispongámonos para que salga de nosotros toda inmundicia, se echa de afuera por el poder de Dios. Una persona que tiene un encuentro con Dios, que recibe de su Espíritu Santo, nunca vuelve a ser igual. Gloria al nombre del Señor. Se cumplió la promesa que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Primeros acontecimientos, empezaron a hablar en otras lenguas, en la lengua de los que estaban afuera, y hablaban las maravillas del Señor. Esto queda y continuará, porque el desarrollo de todo este tema es larguísimo, pero es gloriosísimo, y hoy se abre la puerta a cosas que Dios nos promete, porque recuerde, mañana vamos a hablar de la otra parte, específicamente donde la gente dicen, Dios mío, pero ¿esto qué es? Y Pedro, poniéndose en pie, les dice, esto no es otra cosa sino el cumplimiento de la palabra de Dios, y les citó en el Antiguo Testamento el libro del profeta Joel, el capítulo 2, el verso 28 al 32, dijo, esto que ustedes ven y oyen y que son testigos, no es otra cosa sino el cumplimiento de lo que de siglos atrás se decía y se dice acá, acá, acá. Y les predicó la palabra y les habló que aquel Jesucristo,
al cual ellos crucificaron y mataron, porque esa gente que estuvo ahí también participaron diciendo, cuando Pilato les dijo, ¿a quién le soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos dijeron, suelten a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Esos también estuvieron allí, junto a la cruz, pero para burlarse de él. De entre esos, porque hubo también romanos que meneaban la cabeza como diciendo, ay, por cierto, sí, el que echaba fuera demonios, ¡ja! El que resucitaba muertos, ¡ja! Está muriéndose en esa cruz y no se puede bajar de ahí. Y que cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ellos dijeron, ¡ja, ja, ja! Está llamando al profeta Elías que hace años se fue de por acá. Elías ya no está por aquí y lo está llamando para que venga a ayudarlo. Y hacían burla. Esa gente que hizo burla y escarnio del Señor Jesucristo eran de los que estaban allá afuera y que escucharon en su propio idioma, por el poder del Espíritu Santo, las maravillas de Dios. Gloria al Señor. Dios sigue hablando sus maravillas para que el mundo entero nos convirtamos a Él. Vamos a orar. Gloria en nombre del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por sus maravillas y por su santa palabra. Padre divino, te alabo y te bendigo por tu santa palabra, por tu Espíritu Santo, que vino un día a los creyentes, un día vino a los que creyeron, a los que obedecieron, que ya no eran solamente 12, que ya no eran solamente 70, sino que ya eran 120, que no eran solamente varones, sino que también entre ellos sus mujeres y otras hermanas creyentes, entre ellas María, la madre del Señor Jesús. Padre Santo, te alabo, porque cuando alguien se dispone, recibe de tus promesas, precioso Dios. Gracias, Dios mío, Señor, porque nos permites ser testigos de tu poder, de tus maravillas. Esta gente fueron testigos del poder tuyo, Dios mío. No solamente oyeron, no solamente sintieron, sino que también vieron tus maravillas, Dios mío, Señor eterno, y quedaron perplejos, quedaron asombrados, atónitos, Dios mío, Señor. Y después Pedro les explicó de qué se trataba. Gloria a tu santo nombre, papá. Nosotros también somos testigos de tu poder. Yo soy testigo de tus maravillas, tanto así que me permites testificar que mi hermano Jesús, Dios mío, Señor, pudo desechar, rechazar ese deseo, Dios mío, esa adicción por el tabaquismo. Gloria a tu nombre, Padre. Yo te pido que te glorifiques y que incluso en este momento personas que están viendo y oyendo este audio video sean tocadas por tu Espíritu Santo y salga de ellos toda inmundicia, arrojen toda porquería, Padre precioso, sea algún maleficio, alguna hechicería, alguna brujería, eso sea roto en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, que haya sanidades, haya liberación, se rompan las ataduras, se rompan las maldiciones, se quebrante, Dios mío, todo lo que no es tuyo, toda atadura que tu pueblo tenga se rompa en este mismo momento, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo. Si hay alguno que está enfermo, en esta hora se ha sanado. Si en alguno hay coronavirus, ese coronavirus sale de esa persona, desaparece, muere ese virus inmundo. Si en alguno hay cáncer, hay sida, hay leucemia, hay hepatitis, ahora mismo esas enfermedades son quebrantadas por el poder de tu Espíritu Santo. Toda enfermedad que hay en los huesos, la escoliosis que se está poniendo de moda, yo reprendo esa escoliosis, declaro sanidad en toda la estructura ósea. Dios mío, Señor amado, glorifícate. Todo tumor se seca, todo tumor inmundo, todo quiste se seca. Ahora mismo toda enfermedad que hay en el útero, en los ovarios de las mujeres, ahora mismo la enfermedad se va fuera. Todo cáncer de mama desaparece en el nombre de Jesús. Todo cáncer de próstata desaparece en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo cáncer de pulmón, de garganta, donde quiera que esté ubicado, desaparece. Haya sanidad, haya restauración, Señor. Y aún toda enfermedad espiritual, anímica que haya en tu pueblo,
algún grado de depresión, de angustia, de tristeza, de melancolía, algún complejo que haya en algún hermano, en alguna hermana, en alguna persona, por algo que le hicieron, por algo que le sucedió, incluso desde su niñez, el maltrato físico, alguna violación, alguna agresión, Padre Santísimo, alguna humillación, el rechazo, eso lo hecho fuera en el nombre de Jesús, y haya libertad, y tu pueblo antes testifique, Padre, antes, Dios mío, Señor amado, Padre, se manifiesten escribiéndonos que sintieron tu poder, que sintieron tu gloria, que sintieron el mover de tu Santo Espíritu. Padre, obra, derrama de tu poder y de tu gloria. Queremos más y más de tu poder, queremos más y más de tu poder. Obra, Espíritu Santo, en nosotros y a través de nosotros, para gloria de tu santo nombre. Gracias, Dios mío, Señor eterno, te alabo por tu misericordia, Padre Santo, te alabo. Muchas gracias, precioso Salvador, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, Señor mío y Rey mío. Gloria a tu santo nombre. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame tu poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame tu poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y el que esté preparado con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame tu poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame tu poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y el que esté preparado con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición. Espero que todos mis amados hayan recibido ese mensaje de la palabra del Señor con gran gozo. Que Dios haga la obra no la hago yo, soy es un instrumento en las manos del Señor. Que el Espíritu Santo se glorifique en ustedes y en nosotros en la medida que nos dispongamos para que Él obre. Bendito el Señor. Hoy es día de bendición. Amén. Donde Dios nos ha hablado para nuestro bien, porque esas promesas que Él le dio a sus discípulos y a su pueblo son también para nosotros, que somos su amado pueblo. Amén. Les esperamos, mis amados hermanos, Dios mediante, mañana lunes 20 de abril. Ahora sí no me equivoqué, muchas gracias por la corrección, Juanito. 20 de abril, tipo 8 de la noche, Dios mediante. El Señor Dios Todopoderoso nos bendiga a todos, a todos, a todos. Dios les guarde. Muchas gracias. Hasta mañana.